el hilo que voy a utilizar para hacer esta chaqueta. Es un hilo de lana Scatia que se llama Printed Tweed. Es un 100% acrílico y para crochet está recomendada la aguja 5,5 o 6, aunque nosotros vamos a utilizar la 12 para que nos quede mucho menos pesada y mucho más vaporosa y esponjosa. Es una lana muy gustosa, muy suave. Y luego pues tenéis aquí las instrucciones de lavado. Y bueno, a mí me ha gustado mucho trabajar con esta lana en otras ocasiones y ahora voy a repetir. Así que empezamos. Os comento un poquito cómo vamos a hacer esta prenda. La prenda la hemos tejido con una aguja de 12 milímetros, con un punto muy suelto. Es un punto gordito y suelto para que quede mullido, excepto las tiras de los acanalados de abajo, del escote y de los puños, que lo hemos hecho en una aguja de 7 milímetros. Luego, el ancho de la prenda de aquí a aquí es de 65 centímetros. El largo es desde aquí hasta aquí, es de 68-69. Pensad que es un punto que se mueve bastante y bueno, tampoco han de ser unas medidas exactas. Después tenemos el largo manga desde la sisa, que ha de ser de 40 más o menos, 40-42. Luego el largo de la manga desde el centro del escote, o sea, desde aquí hasta aquí, ha de ser de 77. 76, 77, más o menos. Luego, el ancho del acanalado, este ancho, tanto en la tira como en el bajo, como en el puño, será de unos 3 centímetros. Y después, creo que ya está. Lo único que me queda es deciros los puntos. En una muestra de 10 por 10 centímetros entran aproximadamente 8 puntos de ancho por 4 de alto. Por si os queréis hacer una idea, dependiendo del hilo con el que tejáis. Así que, sabiendo ya todos estos datos, vamos a empezar. Bueno, mirad, para que la prenda tenga un aspecto esponjoso y ligero, vamos a tejer con una aguja del 12. Es muy gorda. Entonces vamos a empezar tejiendo 56 cadenas. Hacemos el nudo y hacemos 56 cadenas. Flojitas, ¿eh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta tener 56. Bueno, ya tenemos las 56 cadenas. Entonces ahora vamos a hacer 2 más de subida. Sujetamos esta, hacemos 1 y 2 más que nos sirven de subida para la siguiente fila. Y ahora en esta tercera, empezando desde el crochet, hacemos un punto alto. 1 y 2. Vamos a la siguiente cadena y un punto alto. Siguiente cadena y un punto alto. Y así vamos a hacer 56 puntos altos a lo largo de toda la fila.
aunque se estiren, luego se irán colocando en su sitio, ¿eh? Al principio es un poco engorroso, pero luego ya se van colocando bien. Entonces vamos a seguir haciendo puntos altos hasta tener los 56. Bueno, ya tenemos las 56 puntos altos, uno en cada cadenita. Entonces ahora lo que vamos a hacer es subir 2 cadenas, girar el tejido y un punto alto en el primer punto alto. Y después en cada punto alto otro punto alto. De manera que tenéis que tener 56 cada vez que acabéis la fila. Tenéis que tener 56 puntos altos. Esto lo vais a tener que hacer cada vez. Cuando lleguéis ahora al final, lo mismo. Subís 2 cadenas, giráis el tejido y otra vez otra fila de 56 puntos altos. Entonces vamos a ir haciendo filas y luego os digo cuántas filas he hecho yo para el largo que voy a necesitar de mi prenda. Contar que el largo que voy a necesitar, o sea, todas las filas que voy a tejer para el largo, van a ser descontando el elástico que luego vendrá debajo. Así que voy a ir haciendo filas y os digo cuántas he hecho al final. Bueno, mirad, ya he tejido todas las filas que os comentaba. En total he hecho 25 filas. Y entonces esto, para que os hagáis, esto va a ser la espalda, ¿vale? Entonces esto, para que os hagáis una idea aproximada de lo que mide, siempre aproximada, ¿eh? Esto mide unos 54 o 55 por unos 75. Entonces, ahora ya tenemos ya la espalda, entonces ahora vamos a continuar haciendo los 2 frontales. Bueno, mirad, tenemos ya el panel que os acabo de enseñar. Entonces, lo que vamos a hacer, aquí es donde hemos acabado de tejer, que nos faltará un puntito de los 56 que estamos tejiendo en toda la fila. Entonces, hemos acabado aquí. Entonces, tenemos que contar desde aquí hasta aquí 20 puntos. Porque ahora lo que vamos a hacer es marcar lo que será la abertura del escote. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y ponemos marcador. Y ahora nos vamos al otro lado y exactamente igual. Contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Y ponemos el otro marcador. Entonces ahora vamos a empezar a tejer uno de los delanteros en esta zona. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir tejiendo filas de puntos altos normales, como las que hemos tejido hasta ahora, una fila de puntos altos normales y otra fila de puntos altos normales con un aumento en la parte del escote del marcador. Entonces nos hemos quedado aquí. Entonces, como siempre, tenemos que subir 2 cadenas, giramos el tejido y hacemos la primera fila de puntos altos normales. Un punto alto en cada punto alto, hasta llegar al marcador. O sea que tendremos que hacer 20 puntos altos.
Muy bien, ya hemos hecho los 20 puntos altos, todos estos de aquí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20, hasta llegar al marcador. Y entonces ahora sí que haremos en esta parte, en la siguiente fila, el aumento, que es lo que nos va a hacer que luego la forma del escote vaya quedando en V. Entonces hacemos 2 cadenas de subida, giramos el tejido y ahora aquí en el primer punto hacemos un punto alto como siempre y otro punto alto en el mismo punto. Y este va a ser el aumento para que vaya cogiendo la forma. En el resto vamos a seguir haciendo puntos altos normales hasta llegar al final. Muy bien, ya he acabado la fila de los aumentos hasta llegar aquí al final. Entonces ahora tendríamos que tener 21 puntos contando el primero del aumento, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 21. Entonces, ahora, fijaros que ya esto ya empieza a ser, a partir de aquí, ya empieza a ser uno de los dos delanteros. Entonces lo que vamos a hacer a partir de ahora, hemos hecho una fila de puntos normales, la siguiente fila de aumento, un aumento aquí al inicio. Entonces a partir de ahora vamos a hacer 4 filas normales y una de aumento, otras 4 filas normales y una de aumento. Y esa es la secuencia que vamos a hacer. Entonces, voy a ver cuántas secuencias puedo hacer así y os digo en total las filas que me han salido cuando llegue abajo del todo. Bueno, ya he llegado, ya he hecho toda la pieza hasta aquí abajo. Entonces ahora ya la estoy encarando. Habíamos empezado aquí en el marcador. Y entonces os digo el total de lo que he hecho para que nos cuadre con el delantero. ¿Vale? Aquí he ido haciendo los aumentos. Son aumentos muy sutiles, no se aprecian demasiado, pero sí que va haciendo. Si os lo pongo así, seguramente lo veréis mejor. Cómo va aumentando un poquito, ¿veis? Entonces, ahora os comento, desde aquí, desde el marcador, si queréis anotar lo que hemos hecho, yo creo que será mejor, porque así no habrá motivo para el error. Se me está enredando aquí todo. Vale. Entonces, a partir de aquí del marcador hemos hecho una fila de punto alto normal y esta fila tiene que tener 20 puntos altos. La segunda fila tiene que tener 20 puntos altos más un aumento, aquí siempre, en el lado del marcador. Luego, las siguientes 4 filas, o sea, la 3, 4, 5 y 6, es de puntos normales, o sea, puntos altos normales sin aumento, con lo que tendréis que tener 21 puntos altos. Luego la fila 7 sí que vendrá el aumento y tendréis que tener 22 puntos altos. Luego las siguientes 4 filas, que son las 7, 8, 9 y 10, puntos altos normales, con lo cual tendréis 22 puntos altos. La fila 11
sí que llevará aumento, con lo que tendréis que tener 23 puntos altos. Las siguientes 4 filas serán normales, sin aumento, tendréis 23 puntos altos. Luego la fila 16 vendrá con aumento, tendréis que tener 24 puntos altos. Las siguientes 4, que serán la 17, 18, 19 y 20, serán normales, sin aumentos, con lo que tendréis que tener 24 puntos altos. Luego la fila 21 sí que llevará aumento, tendréis que tener 25 puntos altos. Y para finalizar, en vez de hacer las 4 normales, haremos 6 normales. La fila 22, 23, 24, 25, 26 y 27 será de puntos altos normales y tendréis que tener 25 puntos altos. Si os fijáis, eso nos da que en la espalda tendremos 25 filas y en el delantero tendremos 27. ¿Por qué tenemos 2 más? Pues porque ahora cuando encaramos la parte de abajo con toda la parte de arriba, si os fijáis, aquí vamos a tener un par de filas que son las que nos da la profundidad del hombro, ¿vale? Entonces, de ahí que tendréis 27 en el delantero y 25 en la espalda. Cuando hayáis tejido todo esto, lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Tenéis que encarar la espalda con el delantero y marcar cuál será el hueco donde luego irá la manga, ¿vale? Solamente encararlo para tenerlo ya marcado de cara a cuando tengamos que cerrar este lateral. Entonces tenéis que contar tanto de la espalda como del delante 18 filas. Y cuando lleguéis a la número 18, le ponéis un marcador, las juntáis y le ponéis un marcador. Y ahí es donde quedará cerrado el hueco de la manga. Repito, 18 filas, tanto de la espalda como del delantero. Y en la número 18 es donde tenéis que marcar. Y entonces ahora, una vez hecho este delantero, ya podéis empezar a hacer el otro exactamente igual que hemos hecho este. Lo que pasa que aquí empezaréis por la punta y dándole la vuelta al tejido. O sea, si tenemos que el derecho es este, ¿vale? Aquí tenemos ya encarado nuestro delantero izquierdo, pues aquí tenemos el marcador del otro lado y empezaréis a tejer por aquí, pero del otro lado. Aquí empezaréis con las 2 cadenas y a hacer puntos altos de la misma manera que habéis hecho este de aquí. ¿Correcto? Pues vamos allá. Bueno, entonces tenemos que coger el primer punto de aquí con el primero de aquí. Metemos la hebra y hacemos un nudito. Y ahora se trata de ir encarando e ir cogiendo los puntitos que podáis, uno de delante y uno de detrás, como se os presenten, ¿eh? Y hacéis puntos rasos. Vamos al siguiente, vais mirando que os quede encarado lo de delante con lo de detrás, más o menos. Vais cogiendo así puntitos y punto raso.
No lo tibéis mucho, o sea, no lo tenséis demasiado. ¿Vale? Lo vais acomodando y lo vais cerrando de esta manera. Como veis, va quedando cerradito por la parte de fuera. Y esto lo hacéis hasta llegar al marcador. Cuando lleguéis aquí, cortáis la hebra y escondéis el hilo. Y ya pasaremos a hacer la manga. Bueno, mirad, acabamos de hacer el delantero, que es todo esto de aquí, que si os fijáis, hemos ido haciendo los aumentos para que vaya haciendo esta inclinación. Esto es la espalda, este es otro delantero, pues yo ya me he ido avanzando y he ido haciendo el otro, entonces esto viene así. Así es como lo encaramos. Pensar que faltará todo lo que es el acanalado del escote y el acanalado que vendrá abajo. Entonces, lo que os comentaba, aquí en el lateral tenéis que contar las 18 filas, tanto de la espalda como del delantero, para cerrar el hueco de la manga, que esto ya os lo he comentado. Lo tenéis que hacer igual en el otro lado. Y una vez lo tengáis cerrado, yo ya aquí, por la parte de dentro, ya he cerrado con una agujita de 6 milímetros. He ido cerrando todo esto con punto deslizado. ¿Veis? Esto es por dentro, con una aguja del 6, he ido cerrando desde abajo hasta arriba. Y entonces por el derecho ya nos queda completamente cerrado. Entonces tenéis que hacer lo mismo en el otro lado, aquí. Y ya nos vemos para empezar a hacer la manga. ¿Vale? Empezaremos desde este marcador de las 18 filas, haremos la manga. Bueno, mirad, ahora vamos a cerrar, como os he dicho antes, desde aquí abajo hasta el marcador, este lateral, y para eso vamos a coger una aguja yo la he cogido de 6 milímetros para que quede un poquito más recogidito el punto. Mirad, antes que nada, yo ya me he adelantado y he hecho una manga. Os la quería enseñar para que veáis el aspecto que tiene. He empezado aquí en la sisa, desde el marcador, rodeando toda la abertura, y he ido haciendo disminuciones y he acabado en el puño con este punto elástico. Entonces lo que tenemos que hacer ahora para empezar la manga es poner la prenda del derecho. Aquí tenemos el escote, el delantero, y acordaros que aquí teníamos nuestro marcador del hueco de la manga. Entonces sacamos el marcador y buscamos el hueco donde cerramos. A ver si podemos hacer para meter este crochet tan grueso. A veces es un poco costoso, pero tenemos que intentar meterlo justo en el centro. A ver, aquí buscamos el centro
A ver si podemos. Ahí, muy bien. Ahora cogemos la hebra, dejamos una hebra un poco larguita y pasamos la hebra por el hueco este y hacemos un nudo que ya nos sirve como primera cadena y una segunda cadena de subida. ¿Vale? Vamos a poner otra vez el marcador porque cuando trabajamos con estos hilos es fácil despistarse. Entonces ahora vamos a tener que hacer de todos estos puntos altos de las filas, habría que hacer 2 puntos altos en cada punto alto. Entonces yo lo que hago, como a veces se da a error, si os fijáis, tenemos siempre un espacio, una barrera que nos corta, otro espacio, otra barrera, otro espacio, otra barrera, otro espacio, barrera, espacio, barrera, espacio. Yo lo que hago es un punto alto en cada espacio. Por ejemplo, aquí hago uno, la barrera, y en el siguiente espacio hago otro. Tengo barrera, pues en el siguiente hago otro. Otra barrera, en el siguiente espacio hago otro. Y así, ¿veis? Aquí tengo otra, pues en el siguiente espacio. Y así vais rodeando todo el perímetro del hueco de la manga. Entonces tenéis que ir haciendo esto todo alrededor y cuando acabéis deberíais tener 37 puntos altos. Si por lo que sea no os da 37, pues podéis añadir alguno en un hueco, no es muy importante porque tampoco se va a notar. La cuestión es que tengáis 37. Bueno, yo ya he dado toda la vuelta y ya he llegado al final. Tengo mis 37 puntos. Entonces ahora lo que hay que hacer es, en el primer punto que habíamos hecho, que hemos subido 2 cadenas, en la segunda cadena metemos el crochet y cerramos con un punto raso o deslizado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es una fila igual que la que hemos hecho. O sea, va a ser una repetición. Vamos a hacer otra fila con 37 puntos. Luego ya a partir de ese momento haremos fila de disminución, fila normal, fila de disminución, fila normal y así hasta llegar al elástico del puño. Entonces ahora esta tenemos que hacerla normal. Subimos 2 cadenas, recordar siempre girar el tejido y tenemos que hacer 37 puntos igual que lo que acabamos de hacer. O sea, aquí al inicio es el único momento donde vamos a repetir 2 veces la misma cosa. Luego ya, como os digo, va a ser fila de disminución, fila normal, fila de disminución, fila normal. Entonces vamos a hacer los 37 puntos y nos vemos para hacer lo siguiente. Bueno, ya tenemos los 37 puntos, entonces ahora aquí en el primero que hemos subido las 2 cadenas, en la segunda de arriba vamos a cerrar con un punto deslizado. Muy bien, entonces ahora la fila que viene es la que os decía que ya vamos a hacer de disminución. Entonces para eso vamos a subir 2 cadenas
Subimos las 2 cadenas, giramos el tejido sobre todo. Y ahora en los siguientes 2 puntos haremos la disminución. Haremos una disminución aquí al inicio y otra aquí al final. De manera que si aquí hemos tejido 37 puntos, en la de disminución al final nos quedarán 35. Entonces, para hacer la disminución cogemos la azada, entramos en el siguiente punto, sacamos 2 hebras, no cerramos, cogemos la azada, entramos en el siguiente, sacamos 2 lazadas y ahora cuando tengamos 3 lo cerramos todo. De esta manera 2 puntos lo convertimos en 1. Entonces ahora seguimos haciendo puntos normales hasta llegar al final. Cuando nos falten 2 puntos por hacer, nos paramos ahí para hacer la otra disminución. Mirad, ya hemos llegado al final. Veis que me quedan aquí 2 puntos. Aquí es donde voy a hacer la disminución. Cogemos el primero, sacamos 2 lazadas, cogemos el segundo, 2 lazadas y cerramos. ¿Vale? Y ahora ya en la segunda cadena del primer punto cerramos con un punto raso. Entonces ahora tendríais que contar y tendríais que tener 35 puntos. Bueno, como os comentaba, ahora ya, a partir de ahora ya vamos a ir haciendo una fila normal, una fila con disminución, una normal, una con disminución, una normal y otra con disminución. Entonces, os comento, la manga hasta llegar al elástico va a tener 14 filas, contando las que hemos hecho, va a tener 14 filas. Quitando las 2 primeras que hemos hecho 2 filas normales de 37 puntos altos, luego ya vais a empezar a hacer disminución, normal, disminución, normal, disminución, normal, hasta completar las 14 filas. Cuando hayáis llegado a la número 14, tendréis que tener en todo el contorno un total de 25 puntos si lo habéis hecho bien. Entonces os aconsejo que vayáis contando los puntos para no despistaros y ya nos vemos en la fila 14, donde ya empezaremos a hacer el puñito. Bueno, hemos acabado la manga. Nos tenemos que haber quedado aquí en la vuelta donde hemos hecho los 25 puntos altos que os comentaba. Entonces ahora vamos a hacer el elástico. Para eso vamos a coger una aguja de 7 milímetros, metemos aquí y vamos a levantar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Entonces, vamos a girar. Esto solo lo vamos a hacer en la primera vuelta. Y lo vamos a hacer así para que cuando completemos toda el círculo que va a hacer el puño, nos cuadre el principio con el final. Entonces vamos a girar y veis aquí en el revés donde se forma esta pequeña cadenita que sobresale, ahí vamos a coger y hacemos un punto deslizado. Vamos a la siguiente, que es esta de aquí. Es la que se forma como en el centro, ¿vale? 2. No, punto deslizado, perdón.
punto deslizado es así y así, 2. En la siguiente, 3. En la siguiente es el 4. Y la última, el 5. ¿Vale? Esto nos queda más o menos de esta medida. Ahora, si os fijáis, este punto es en el que estamos trabajando. Tenemos que ir al siguiente, hacer un punto deslizado y al siguiente otro punto deslizado. Esto va a hacer que el puño empiece a cerrarse, ¿vale? Entonces ahora giramos, saltamos estos dos últimos donde hemos enganchado con el bajo y esos no los trabajamos. Y vamos a ir a la parte de atrás de las cadenas y vamos a hacer 5 puntos rasos, ¿vale? Vamos al primero por la parte de atrás, ¿eh? Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Ahora, cadena, giramos. Y lo mismo, tenemos que ir de las cadenitas de atrás, es de donde tenemos que ir haciendo el punto. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Aquí haremos lo de antes. Este punto sería el que tocaría para cerrar. Nos vamos al siguiente y hacemos punto raso y al siguiente punto raso. ¿Vale? Giramos. Los dos primeros los saltamos y entonces vamos a la parte de atrás y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis que ya se va formando el acanalado? Y ahora lo mismo. Cadena, giramos el tejido y por la parte de atrás 1, 2, 3, 4 y 5. Buscamos este punto no, porque sería el de la misma fila. Vamos al siguiente, punto raso, ¿vale? Y entonces esto lo vamos a ir haciendo por todo el puño. Recordad que yo he empezado con 6 cadenas para trabajar 5 puntitos y esto me da más o menos esta distancia del canalés. Si vosotros queréis que el canalés sea más largo, pues añadís cadenas, o si lo queréis más cortito, le quitáis. Entonces vamos a seguir haciendo esto y nos vemos al final. Mirad, ya estoy llegando al final. Entonces ahora vamos a hacer la última fila desde arriba. Hacemos 1,
2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Entonces ahora aquí lo que tenemos que hacer es, como hemos hecho hasta ahora, punto raso y punto raso, que ya se nos viene al primero que hicimos. ¿Vale? Y entonces ahora sacamos hebra, la cortáis y la sacáis. Y ahora lo que haremos es darle la vuelta a la prenda, a la manga, para coser por detrás esta unión. Entonces le dais la vuelta y ahora por aquí lo que vamos a hacer es unir estas lengüetitas que han quedado aquí con esta que hay aquí. Para eso vamos a coger una aguja lanera y vamos a empezar a unir aquí. Vamos a empezar por una de aquí con otra de aquí. La segunda de aquí con la segunda de aquí. La tercera de aquí con la tercera de aquí. La cuarta, que está aquí un poco escondida, con esta cuarta. Y por último ya estas dos, que son... Entonces ahora cuando le deis la vuelta, veréis que ha quedado más o menos igual que el resto del canale. Aquí tenemos la unión. Si veis que podéis mejorarlo de alguna manera cogiendo las cadenitas por otro sitio, pues lo podéis hacer sin problemas. Así que ahora vamos a hacer el resto del acanalado del cuerpo. Bueno, ya hemos acabado las dos mangas y ahora lo que vamos a tener que hacer es, si os fijáis, en el bajo no vamos a necesitar hacer puntos bajos porque ya los tenemos. O sea, ya tenemos el acabado que necesitamos para hacer el elástico. Pero aquí en el escote, como la terminación está en puntos altos, vamos a tener que hacer toda una vuelta por todo el escote del delantero con puntos bajos aquí. Un punto bajo en cada uno de los huequecitos. Para de esta manera dejar limpio todo el escote para luego hacer el elástico. Entonces lo que vamos a hacer, esto lo vamos a trabajar con la aguja del 7, que es la misma que hemos utilizado para hacer los elásticos de los puños. Entonces tenemos que ponernos la prenda del derecho, en este caso, y vamos a empezar. Aquí tenemos esta parte del delantero con la manga derecha. Entonces vamos a empezar aquí en el bajo, en este trozo del bajo, y entonces vamos a, como os digo, lo vamos a hacer como cuando iniciamos las mangas, ¿eh? En cada hueco vamos a hacer un punto bajo. Veis que siempre tenéis una barrera, aquí hay uno, aquí iría otro, aquí iría otro, aquí iría otro. O sea, siempre entre dos barreras, aquí iría otro entre estas dos,
aquí iría otro entre estas dos. Entonces en cada uno de esos huecos vamos a hacer un punto bajo. Entonces vamos a iniciar aquí en la puntita con el primero. Hacemos un punto bajo. El siguiente sería este. Un punto bajo. Aquí otro. Este punto hacerlo flojito, porque pensar que hemos trabajado con aguja del 12 aquí y ahora estamos trabajando con aguja del 7. Entonces los puntos tienen que ser flojitos para que se compense un tamaño de la aguja con el otro. ¿Por qué en este caso lo hacemos así? Porque nos interesa que el escote nos quede más bien recogidito, que no nos quede demasiado suelto, para que luego el elástico quede bien. Entonces es mejor hacerlo con una aguja, aunque lo vayáis acomodando, es mejor hacerlo con la aguja más pequeña. Entonces tenéis que ir haciendo el punto bajo este por todo alrededor del escote hasta llegar al otro lado. Y ahí nos vemos. Bueno, ya he llegado, le he dado toda la vuelta al escote, he llegado al final. Entonces aquí voy a cortar la hebra y haré un nudito y paso para cerrar. Entonces ahora para empezar el elástico lo empezaremos por la parte de abajo. Tenemos que darle la vuelta a la prenda del revés. Ahora la tenemos del derecho y la ponemos del revés. Entonces, como la prenda es grande a veces cuesta un poco. Vamos a empezar por la parte de abajo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por aquí, por el bajo este. Vamos a vamos a ponérnoslo así. Y entonces aquí metemos la agujita aquí en la esquinita, en la misma esquina. No aquí, porque empezaríamos muy adentro. Tendríamos que meter la aguja justo en la esquina. Aquí, en este hueco. Entonces, lo que vamos a hacer es metemos el crochet y hacemos, en este caso, solamente con una hebra, hacemos el primer nudito que nos sirve como primer cadena y luego hacemos 2, 3, 4 y 5. Esto va a ser la altura de nuestro elástico. Entonces saltamos la primera cadena, vamos a la siguiente y hacemos punto raso. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Ahora, antes en la manga os he dicho que teníais que saltar. Este no, porque es el que estamos haciendo, ¿vale? Si lo ponéis recto, veréis que este es el que casa con este. Y lo que hacíamos en la manga era
un punto raso aquí y otro punto raso en el siguiente. En este caso no vamos a hacer dos, solo vamos a hacer uno, con lo cual venimos al siguiente y punto raso. Giramos el tejido, saltamos el primero, este de aquí, y hacemos los 4, 1 por la cadenita de atrás, 2, 3 y a ver si la cogemos, y 4. Al principio cuesta un poquito, ¿vale? Lo mismo que estábamos haciendo en la manga, con una ligera variación. Una cadena, giramos tejido, saltamos la primera y 1, 2, 3 y la cuarta, que se queda siempre un poco escondida, y 4. Saltamos este primero, que es el de la misma fila que hacemos, y vamos al siguiente, punto raso. Giramos el tejido, saltamos el primero y 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Entonces esto es el elástico que nos va a ir quedando por todo el bajo de la prenda, ¿vale? Tenéis que hacer todo el bajo hasta llegar a la otra punta. Cuando lleguemos a la otra punta, miramos cómo lo tenemos que acabar. Bueno, ya hemos llegado aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es toda la tira del escote, que va desde abajo del todo de la prenda hasta aquí arriba. Entonces para eso tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho en los puñitos. Entonces vamos a poner la prenda del derecho y en este lado de aquí, en este lado, en la parte de abajo, es donde vamos a empezar. Entonces vamos a buscar el primer punto donde hemos acabado el acanalado de la parte de abajo. Cogemos el primer punto y metemos hebra y hacemos nuestro primer nudo, que nos sirve ya como primera cadena. Vamos a hacer exactamente igual que en el bajo. Vamos a subir con 6 cadenas, o sea que aquí serían 2, 3, 4, 5 y 6. Colocamos bien esto y volvemos con 5 puntos rasos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Ahora, como siempre, anclamos a la pieza del delantero. Este lo saltamos porque es el que tocaría. Y hacemos... No, este es el que tocaría. Hacemos un punto raso. 1,
y en el siguiente otro punto raso. Giramos el tejido, saltamos los dos primeros, este, y hacemos 1, 2, 3, 4. Recordar que siempre las primeras pasaditas cuestan un poco, porque los puntos tienden a esconderse y luego ya es más fácil. 5. Cadena, giramos el tejido y lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Buscamos el siguiente punto y hacemos un punto raso. Aquí es donde se une, y a lo mejor os cuesta un poquito donde se une el acanalado con el cuerpo, pero bueno, tendréis que buscar el siguiente punto más o menos. 2. Bueno, no, aquí yo creo que creo que me he equivocado, era aquí. 1, ahora sí, y 2. ¿Vale? Intentar que os quede bien sujeto. Giramos, saltamos los dos y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? Ya va cogiendo forma la tira. Voy a girar todo esto. Así es como va quedando. Y así es como vais a tener que ir subiendo por toda la tira hasta llegar a donde se une, donde tenéis este marcador del escote, estos dos marcadores del escote. Aquí en estos dos puntos tendréis que hacer, cuando lleguéis aquí con la tira, fijaros que siempre hacemos canales, hacemos 5 de subidas, 5 de bajada, los dos puntos rasos, luego volvemos a subir, volvemos a bajar, y así es como vamos trabajando. Entonces, aquí, cuando lleguemos a este punto, en este punto de aquí, haremos 2 canales juntas, como si nos quedara así, para que nos haga la curva del escote. Entonces, haremos los 5 de subida, los 5 de bajada y anclaremos. Y en vez de coger los 2 puntos rasos siguientes, volveremos a subir en el mismo punto y volveremos a bajar. De manera que nos quedarán 2 canales juntas. Y en la última bajada que hagáis ya sí que podréis continuar con los 2 puntos rasos, recoger, volver a subir y así hasta que terminéis toda la tira. Simplemente se trata de, en estos 2 puntos de aquí, hacer una unión de 2 canales para que nos haga luego bien la curva del cuello. Así que nos vemos al final de la tira.
Bueno, ya está la prenda acabada, ya hemos acabado toda la tira del escote. Ha quedado muy bien. Yo también le he añadido 4 botones que, aunque sea una prenda más bien para llevarla desabotonada, pues como adorno quedan bien. Y también lo que podéis hacer es, como estas prendas tan grandotas tienen tendencia a descolgarse cuando te las pones, por la parte de dentro he pasado todo un hilo por todo esto hasta aquí para que haga tensión y no se descuelgue cuando te la pones. Y bueno, así es como ha quedado. Espero que os animéis a hacerla y nos vemos en el próximo tutorial.